Ner'zhul se encontraba sentado en su trono de la Ciudadela de Fuego Infernal, la siniestra fortaleza de pesadilla que la Horda había construido después de que los clanes se unieran. El orco odiaba ese lugar. Era una construcción espantosa, perturbadora y discordante, repleta de ángulos irregulares, piedra oscura y pasillos y pasarelas que se entrelazaban y separaban una y otra vez como si se tratara de una serpiente enloquecida. Era como un reflejo distorsionado de la aldea tradicional orca, que solía ser un conjunto de edificios pequeños, chozas y torres de escasas alturas. Del mismo modo que los orcos de hoy en día eran una versión retorcida y distorsionada de lo que habían sido en su día. Si bien las chozas orcas tradicionales se construían con unas ramas verdes que se cubrían con corteza, aquellos edificios estaban hechos con piedras oscuras unidas con hierro rugoso. Unos extraños pilares de apoyo se erigían a su alrededor, coronados por unos relucientes pinchos de acero, como si unas colosales garras emergieran del suelo agrietado para sujetar esas estructuras. Esos senderos retorcidos e interconectados se extendían de un tejado a otro, aunque daba más la sensación de que esos edificios se hubieran derretido y fundido que de que esos senderos estuvieran hechos adrede. En la parte posterior se alzaba una torre más alta con un tejado en forma de pico. Aquel lugar había sido la sala del trono de Roca Negra. De ese modo, el Consejo de la Sombra le había dado un trono de mentira a su monarca títere. Ahora ese trono pertenecía a Ner'zhul, el verdadero nuevo líder de la Horda, así como el resto de ese abominable bastión. Ner'zhul prefería no observar el exterior de aquellas ventanas con arcos. No deseaba sentirse sobrecogido al contemplar, una vez más, lo desolado que estaba ahora ese mundo que en su día fue tan fértil. Pero, en realidad, no había manera de evitarlo, ¿verdad? En ese instante, se tocó distraídamente la calavera blanca que llevaba pintada en la cara que simbolizaba la muerte de su mundo, de su pueblo, de su propio idealismo. Tenía las manos, esas manos nudosas y verdes, manchadas de sangre, de la sangre de muchos inocentes, la sangre de unos orcos que habían confiado en él, a los que había llevado por el mal camino sin darse cuenta. Debes dejar de pensar de esa manera, le recomendó en el interior de su mente una vocecilla que decidió ignorar. Le resultaba mucho más fácil hacer caso omiso a la voz del difunto Gul'dan cuando se hallaba físicamente en contacto con su calavera. Entonces, a pesar de que había jurado no prestarle atención, le echó un vistazo. Se hallaba sobre una mesilla, donde la luz de las antorchas danzaba sobre aquel hueso amarillento. De repente, se sorprendió hablando con ella, como si Gul'dan pudiera escucharlo, lo que, en cierto modo, era verdad. Tú y yo hemos causado mucho sufrimiento. Somos los heraldos de la muerte, los emisarios de un funesto destino. Pero ahora podemos intentar salvarlos. Y tu calavera, mi viejo aprendiz. Tu calavera va a ser una pieza clave para poder lograr su salvación. Muerto eres más útil a los orcos que cuando estabas vivo. Al final, has regresado con tu viejo mentor. Quizás, si aunamos esfuerzos, podamos darles una nueva oportunidad. Pero eso no es lo que realmente quieres, ¿verdad, maestro? Ner'zhul parpadeó. Claro que sí. Siempre he pretendido ayudar a mi pueblo, que al final les haya traído la muerte y la desolación sin querer. Es algo que me desgarra por dentro. Por eso llevo esto. A continuación se tocó la cara pintada sobre su rostro una vez más. Estaba rodeado de calaveras, tenía una ante él y portaba otra pintada en su semblante, las caras de la muerte. Quizás lo fue en su momento, oyó decir a Gul'dan, cuya voz suave y tranquilizadora raptaba en su mente. Pero tú eres mucho más importante, poderoso Ner'zhul. Juntos podríamos. De pies, el ruido de los pies arrastrándose atrajo su atención y Ner'zhul se apartó. Muy a su pesar, la mirada de la calavera, dejando así inconcluso este último debate con su dueño.
Sanguíneo se hallaba ante él, acompañado de un humano al que Ner'zhul no reconoció, un hombre alto y esbelto con rizos morenos y una barba muy bien arreglada. Aquel desconocido portaba unos atuendos suntuosos y tenía los ademanes de un líder. Era todo elegancia y confianza. Aunque había algo en él que no encajaba, lo que llevó a Ner'zhul a fruncir el ceño, ya que percibía una extraña aureola de poder alrededor de aquel extraño. «Ya tengo las reliquias», anunció Sanguíneo sin más preámbulos, a la vez que sostenía un saco grande en la mano. Ner'zhul sintió como la esperanza renacía dentro de él, y presa de la ansiedad, le hizo una seña al Caballero de la Muerte para indicarle que se acercara. Sanguíneo se aproximó al trono y sacó uno a uno los objetos de aquel saco que colocó en el regazo de su líder. Ner'zhul contempló las reliquias y las alzó una a una para admirarlas. Una era un libro muy pesado, cuya portada roja tenía ribetes dorados y la figura estampada de un cuervo volando. Otra era un cristal del tamaño de la cabeza de un hombre, cuyo centro tenía forma de estrella ribeteada con un color violeta muy intenso. Y por último, un cetro largo y fino, hecho de madera y plata, que contaba con una gran gema blanca brillando en su punta. Sí, susurró Ner'zhul, apoyando las manos sobre los tres objetos. Podía percibir cómo irradiaban poder, un inmenso poder, más que suficiente para desgarrar el espacio que separaba los mundos. sí, con estas reliquias crearemos nuevos portales y salvaremos a la Horda. Debemos ponernos ya manos a la obra. Llevará un tiempo preparar un conjuro de esa magnitud y debemos ser muy precisos con todo. Entonces, se permitió el lujo de sonreír. Pero con estos tres objetos, no podemos fallar. Sanguíneo hizo una reverencia. «Ya te dije que esto saldría bien», le recordó a Ner'zhul. Entonces, retrocedió un paso y se volvió hacia el humano que venía con él. «No habríamos conseguido esas reliquias si no fuera por el vuelo de dragón negro. A la muerte es su padre y su líder». A la muerte. Ner'zhul se aferró con fuerza a los brazos de su trono. Primero había tenido que tratar con calaveras y caballeros de la muerte, y ahora tenía ante sí a un poderoso ser con la muerte por nombre. Ner'zhul pudo ver la verdadera forma del dragón alrededor de su disfraz humano, como si se tratara de unos espirales de humo, y se estremeció por dentro. Los labios de la muerte se curvaron para conformar una sonrisa que no era para nada afectuosa, e hizo una reverencia de forma un tanto burlona. Ner'zhul intentó calmarse para que le bajaran las pulsaciones. También había soñado con eso, con la sombra de la muerte. Nos ofreció voluntariamente la ayuda de sus hijos, a cambio de poder cruzar el portal oscuro él mismo y su descendencia con un determinado cargamento, le explicó Sanguíneo. ¿Qué cargamento? Acertó a preguntar Ner'zhul, quien esbozó una leve mueca de disgusto al darse cuenta de que había hablado con un tono de voz demasiado agudo. ¿Qué clase de cargamento? No es nada de lo que te debas preocupar, replicó a la muerte con una voz aterciopelada y gélida, que contenía un ligero tono de amenaza muy serio y letal. Por un instante, las antorchas titilaron como si un fuerte viento las hubiera agitado, de tal modo que la sombra del dragón se elevó y agrandó tras él, llenando toda la habitación. ¿Lo ves? Incluso ahora, vuelas con un dragón, sin comerlo ni beberlo. Vuelas con la sombra de la muerte, Ner'zhul. ¿Acaso no piensas aceptar de una vez tu destino? Ner'zhul quiso taparse los oídos con las manos, pero era consciente de que sería un gesto fútil. Respiró hondo y se obligó a mantener la calma. Te damos las gracias por tu ayuda a la muerte. Nos sentimos muy agradecidos. Lord a la muerte. Por supuesto, Lord a la muerte. El dragón de aspecto humano ni se inmutó. Siguió ahí, haciendo caso omiso de la sutil invitación a marcharse que acababa de recibir. ¿Podemos ayudarte en algo más? Inquirió Ner'zhul, quien ansiaba que esa criatura se fuera cuanto antes.
El hombre dragón permaneció meditabundo y con los labios fruncidos mientras se acariciaba la barba con sus largos dedos. A Ner'zhul le dio la sensación de que toda esa reflexión tan intensa era fingida. Eres muy generoso al hacerme esta oferta, noble Ner'zhul, contestó pasado un momento. En algún modo fue capaz de pronunciar esas palabras de una manera tan retorcida que sonaron muy sarcásticas. Te mentiría si dijera que esa calavera que tienes ahí no me intriga en demasia. Si bien esas palabras eran muy educadas y diplomáticas, rebosaban de poder, de un poder apenas contenido. Los ojos del dragón refulgieron por un instante con un fuego tan intenso que las antorchas palidecieron de vergüenza. Ner'zhul tragó saliva. ¿Acaso a la muerte era capaz de escuchar la voz de Gul'dan? A la muerte se rió entre dientes ligeramente y extendió una mano muy cuidada, de tal modo que un anillo relució bajo la luz de las antorchas. Vamos, mi buen amigo Ner'zhul. Tengo entendido que, con estas baratijas que he ayudado a tu amigo sanguíneo a obtener, tendrás todo el poder necesario para conseguir tus objetivos. Ya no necesitas la calavera para nada. Además, la quiero. Ner'zhul intentó contener el pánico que se había adueñado de él. Aunque lo que había dicho a la muerte era cierto, no quería entregarle la calavera. Al fin y al cabo, Gul'dan había sido su aprendiz y dentro de aquella amarillenta reliquia aún había muchos conocimientos encerrados y nadie tenía más derecho a acceder a ellos que Ner'zhul. Se me acaba la paciencia, dijo el dragón con la muerte por nombre, con un tono de voz suave y aterciopelada. Y no creo que quieras que se me agote la paciencia, ¿verdad, Ner'zhul? Ner'zhul negó con la cabeza y acertó a decir: Por favor, llévate la calavera si lo deseas. Es una calavera anticuada. Eso era mentira, por supuesto, y tanto él como el dragón lo sabían. A la muerte sonrió, mostrando sus afilados dientes, y se aproximó a la calavera. Los ojos se le desorbitaron en cuanto el hueso entró en contacto con su piel. Por un instante, Ner'zhul vio unas púas, escamas y placas metálicas donde hasta hace nada había habido carne, así como unos ojos rojos en los que ardía lentamente el fuego, enmarcados en una cabeza larga y triangular. He de decir que me siento muy satisfecho con nuestra asociación. Según parece, ambos nos beneficiamos de ella, afirmó con una voz exageradamente afectuosa, prácticamente regodeándose. ¿Sabes qué? Si nos necesitas en un futuro, avísanos. Ahora he de dejarlos. Varios de mis hijos se quedarán aquí y obedecerán sus órdenes, como si fueran mías. Se despidió, inclinando levemente la cabeza, tanto de Ner'zhul como de Sanguíneo, y a continuación se dio la vuelta y salió de la habitación con la calavera en la mano, oculta bajo su larga capa. El chamán orco y el caballero de la muerte lo observaron marchar. Ojalá no se hubiera llevado la calavera, dijo Sanguíneo cuando ya estaban seguros de que el dragón se había ido. Aún así, si no la necesitamos, es un pequeño precio que pagar por las reliquias que nos ha ayudado a conseguir. Ner'zhul respiró hondo, como si el aire de la habitación volviera a ser respirable de nuevo. ¿Sabes qué es lo que quiere?, preguntó a Sanguíneo. No, ni idea, admitió a regañadientes el caballero de la muerte. A continuación, sus miradas se encontraron. Entonces, en las relucientes profundidades rojas de la mirada de Sanguíneo, Ner'zhul vio algo que lo alarmó casi tanto como lo había hecho la presencia de aquel dragón. Vio preocupación. El tiempo se agota y nuestro margen de maniobra es muy pequeño, así que hagamos los preparativos con la mayor celeridad posible. Tenían que abandonar aquel mundo muerto antes de que fuera demasiado tarde.